Bueno, buenas tardes, noches. Seguimos mirando un poco esto que estamos haciendo de esta comparación entre las festividades de Israel y lo que tienen que ver con el Mesías y sobre todo con la segunda venida del Mesías. Recordamos que estamos dentro de la festividad de Yom Teruah, del día de hacer sonar la trompeta. Y entonces, dentro de esta sonar, de hacer sonar el shofar, veíamos en varias cosas, hay otras cuantas que aún no hemos visto, y la que vamos a ver en esta tarde, en esta noche, es la festividad de una boda judía. Y la relación o lo que en esta boda podemos ver en cuanto a acontecimientos que tienen que ver con nuestro Mesías, con Yeshua, y sobre todo con el acontecimiento de la segunda venida del Mesías. El motivo de ver esto es ayudarnos a intentar comprender un poco mejor y si es posible más profundamente, hasta donde yo pueda compartir con vosotros, por qué se dijo esto en esta situación, se usó aquel ejemplo para explicar tal cosa, ¿no? En las parábolas de Jesús, por ejemplo, ¿no? Para comprender un poco con nuestra mentalidad gentil, no semítica, ese pensamiento semítico que hay en el Evangelio y en general en las Sagradas Escrituras. Muchas veces por desgracia, quizás por desconocimiento o, lo más triste, por manipulación de una verdad, intentando que el acontecimiento dijera otra cosa distinta a lo que estaba señalando, nos ha hecho que sea difícil de entender algunas cosas. Con esto lo que estoy intentando hacer es que un poco entendamos más el pensamiento semítico o bíblico. Es muy curioso que Yeshua HaMashiach comenzó su primer milagro, lo hizo en una boda. El Evangelio de Juan nos habla de cuando él empezó a hacer milagros, lo hizo en la boda de Caná de Galilea. Él comenzó su ministerio de milagros en esa ocasión, en una boda. Y es curioso que la palabra de Dios nos anuncia el acontecimiento final de todo escatológico final que el libro de Apocalipsis nos revela y las profecías nos revelan en las Sagradas Escrituras. Ese acontecimiento final serán unas bodas, las bodas del Cordero con su iglesia. Ahora lo que estamos mirando es la boda judía y no lo que nos ha llegado por películas o que hayamos podido ver en otras cosas de las bodas actuales que tienen, judías me refiero, que tienen algún atisbo de las antiguas tradiciones, pero que no son tal y como se celebraban en tiempos antiguos y en tiempos de Jesús. Repito, esas bodas judías, tal como se celebraban en Israel en tiempos de Jesús, por centrarlas en una época determinada, tienen enseñanza y son figuras de esa segunda venida del Mesías. ¿Vale? Repito, las bodas actuales pues tienen algunas cosas del pasado, pero no tienen ni la prolongación ni la tal como eran entonces, y se han cambiado algunas cosas, se han occidentalizado. Leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 7-9, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya empezamos a entender que
los dos personajes o los dos han llegado a las bodas del Cordero, y el Cordero, por toda la trayectoria que leeríamos y toda la lectura que haríamos del libro del Apocalipsis, el Cordero se está refiriendo a Yeshua HaMashiach, cuando ha venido en su segunda venida. Y su esposa está refiriéndose a la Nueva Jerusalén, está refiriéndose a la nueva iglesia de Dios. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¿No es un cuento? Lo que Dios está transmitiéndonos aquí no es un cuento. Son palabras verdaderas, o sea, es lo que hay, verdad, en el significado que podamos ver. Muy bien. Entrando en harina, como diríamos, las costumbres matrimoniales en el Israel antiguo consistían de dos partes. Una era la que se llamaba el Kiddushin, que podíamos traducir por desposorio o compromiso. Y la segunda parte era el casamiento. El Kiddushin y el casamiento. En Oriente, y hasta hace no muchos años en Occidente, aquí en España, pues aún recuerdo que se daban casos de esto ya hace unos años, pero sobre todo en Oriente sigue siendo todavía ahora. Los padres de un joven eran los encargados, los que elegían la novia para él, y esto podía ser desde que los niños, el joven y la joven, eran muy niños, ¿no? Una familia y otra llegaban a un compromiso que el día de mañana, cuando llegaran al momento de casarse legalmente, pues ese chico y esa chica se casarían. Y esa costumbre se remonta en el Antiguo Testamento a muy temprano, lo vemos. Esto se practicaba por la sencilla razón de que la novia iba a ir a vivir al clan o a la tribu, a la familia del novio. Y por lo tanto, la familia estaba interesada en saber si esa persona convendría o no. Pensemos que las uniones familiares no son como las tenemos actualmente ahora. Ahora, hay evidencias de que tanto al menos al hijo como a la hija debían de ser consultados. Cuando llegaba el momento, antes del Kiddushin, antes del desposorio del compromiso, tenían que ser consultados. A Rebeca, por ejemplo, se le preguntó si deseaba ir para ser la esposa de Isaac. Eso lo leemos en el libro de Génesis capítulo 24, y ella normalmente dijo que sí. Pero se les preguntaba si querían acceder a ese casamiento. O sea, no es como alguna vez lo pensábamos, que el casamiento a última hora era obligatorio y el chico o la chica no se gustaran. No, se le preguntaba a ella si tenía, si estaba interesada en contraer matrimonio o a él con ella, ¿no? Esa costumbre realmente cambió en Israel después de la deportación de Babilonia, después del cautiverio de Babilonia, cuando llegaron con otras costumbres culturales. Y entonces le daba oportunidad al joven ya para elegir a su novia. Ya no eran solamente los padres solamente, sino que el joven tenía ya la oportunidad de poder elegir por él mismo a su novia. Y era natural y normal en Israel que fueran los varones los que buscaran a la novia personalmente y no la joven quien buscara al novio, era el quien elegía. Pero esto me trae a la memoria las palabras que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Sin pensar en nada más en el hecho de la elección, me quedo y me centro en el hecho de que es el futuro esposo quien está buscando y eligiendo a la esposa. ¿Vale? Jesús dice, vosotros no me habéis elegido a mí, yo personalmente os he elegido a vosotros. Y aunque los matrimonios pudieran estar o no arreglados, y estaban en parte arreglados por los padres, la prometida debía de dar su libre consentimiento para casarse con un joven cuando llegara el momento. Ella debía de aceptar el casarse, y mientras no hubieran estos pasos, no había la continuidad hacia la boda. Entonces, a partir de ese momento que la esposa decía, la futura esposa decía, sí, yo quiero este chico, me quiero casar con él porque es muy guapo, muy templado y tiene mucho dinero, por las razones que fuera. Ella daba su consentimiento. Entonces, el joven le hacía a ella una invitación para ir a vivir a la casa de su padre. En Juan 14:2 leemos también palabras de Jesús, de Yeshua, que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Vale? Vemos ya esa correlación entre esa decisión que el novio tenía que tener y esas palabras de Jesús, voy yo a preparar un lugar para vosotros. Y dice, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Muy bien. También el novio tenía que tener una dote que entregar a la novia. La familia tenía algo que ofrecer a la novia. Se ha dicho comprar a la novia. No es exactamente. Era una dote que había que darle. Parte de la dote era para ella, parte de la dote era para los padres de ella. Y para eso se entraba en negociaciones con la futura entre las dos familias. Para para esas negociaciones primeras, normalmente por parte de ambas familias, por parte del que nos toca ahora, vamos a verlo desde parte de Yeshua, del esposo, se elegía a un amigo de él, alguien que lo conocía, íntimamente, no era un conocido, era alguien que conocía su vida, su eso. A ese casamentero, a ese agente intermedio entre las dos familias, se le llamaba el amigo del novio. El amigo del novio. Me gustaría después que mirarais en Juan 3:29, donde Jesús hace referencia a esa figura, al amigo del novio. ¿Y quién es el amigo del novio que se presenta en los evangelios? Ese amigo es Juan el Bautista. Era el amigo del esposo, el cual a través de su predicación y de su bautismo para el arrepentimiento va preparando, va abriendo un camino para el nuevo pueblo de Dios, de Yahvé. Este amigo está perfectamente informado respecto a la dote que el joven puede dar por la novia. Y de la misma forma, el padre de la novia llamaba a otro amigo, a otro testigo, a otro amigo de la novia para que estableciera esta relación entre ambos. Si el proceso de la relación entre ambos era bueno,
pues ellos eran los primeros que se alegraban porque sus negociaciones habían llegado a un buen término. Pero se constituían como en testigos unos primeros testigos de esta relación, ¿no? Y había, porque estaba la garantía de ellos mismos de que las relaciones, las negociaciones matrimoniales habían empezado y estaban desarrollándose por un buen camino. Ahora, ese amigo del novio, para mí particularmente, son tipos del gobierno eclesiástico de la Iglesia, que están puestos por Dios para preparar a la Iglesia con un solo fin: el encuentro en las bodas del Cordero con su Rey y Salvador. Leemos en el Apocalipsis que cuando están estos mensajes a la Iglesia, se dicen las palabras: escribe al ángel de la Iglesia de tal sitio, de tal sitio y de tal sitio. Al ángel de la Iglesia de tal sitio. Y cuando yo entiendo lo de ángel, se está refiriendo al ministerio de las iglesias locales, que tiene, repito, un solo fin: preparar a la esposa para el encuentro con el esposo. Dice Pablo cuando escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 11, verso 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, ese celo del ministerio de la Iglesia es presentar una Iglesia pura al tribunal, a las bodas del Cordero. Ahora vamos a ver un poco algunas partes ya más profundas, más metiéndonos más ya en el ceremonial. Ya seguimos y vemos los kiddushin o desposorios. Esto podría ser comparado ahora con lo que hace algún tiempo se conocía como la petición de mano. En aquel tiempo el kiddushin ya era como un pacto matrimonial. Era un compromiso y se entendía por un compromiso matrimonial. Por eso se ha mezclado y se ha llegado a mezclar la idea de desposorio con la idea de la boda. No era la boda, era el compromiso matrimonial. Era normalmente en tiempos antiguos un pacto hablado. Ya las familias se reunían y establecían un pacto. Y era un pacto en el aspecto de decir que era un pacto como comercial. Vas a recibir, voy a recibir tus derechos y tus obligaciones. No son solamente obligaciones, también hay derechos, ¿no? Era un pacto hablado, originalmente. Y de ese tipo de pacto habla el profeta Ezequiel, de la relación de ese pacto entre Yahvé y Jerusalén. Y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. A partir de ese momento, Jerusalén, después del pacto, es de Dios. No es de ningún hombre, no es de ningún rey, no es de nadie. Es la ciudad de Dios. Porque Dios entra en un pacto de intimidad con Jerusalén. Después del exilio, cuando vuelven de Babilonia, ya ese pacto hablado se le añadía un documento escrito, un documento que era el compromiso matrimonial, pero por escrito. Este compromiso se llamaba la ketubá, y este era firmado. Podéis ver ahora en estas ilustraciones, pues estos son unos ejemplos de la ketubá, una ketubá antigua, más antigua, y otra más moderna. Esto se sigue haciendo hasta el día de hoy. Aquí ya no es solamente la palabra,
hablada, sino que está la palabra escrita. Tenemos una ketubá con nosotros que Dios nos ha dado, y esa es la santa palabra de Dios. Esa es la Torá, ese es el Evangelio, esa es la palabra de Dios. En esa ketubá Dios establece no solamente nuestros derechos y nuestros privilegios, sino también nuestras obligaciones con respecto a Él y con respecto al prójimo. Cumplir la ketubá significa no divorciarnos nunca. Dejar de cumplir la ketubá significa que puede haber divorcio. Y esto, en los términos espirituales que estamos hablando, pues ya sabemos lo terrible que fue y lo terrible que la historia misma de Israel nos enseña cuando Dios, por causa de la infidelidad de Israel, rompe esa ketubá, rompe ese pacto matrimonial con Dios, y Dios en algunas ocasiones dice decir: me he divorciado de ti, te he rechazado, me he divorciado. Esa firma, ese momento, o esa kiddushin se realizaba de la siguiente manera. Las dos familias de los novios se reunían y traían otros testigos, incluidos representantes de la familia que solían ser esos amigos de los novios. Se les presentaba la ketubá o contrato de matrimonio que, por un lado, tenía la Torá de Dios, o sea, los 10 mandamientos de Dios, como señal del contrato espiritual entre Yahvé e Israel, y todos los beneficios y las obligaciones, por el otro lado, que tenía tanto el novio como la novia. Y se ponía como ejemplo que la relación espiritual de Israel con Dios era ejemplo de la relación que tenían que haber a partir de ese momento entre el esposo y la esposa. No hay que extrañarnos que entonces lleguemos al Nuevo Testamento y se nos esté diciendo, en cuanto a las relaciones de los esposos, cómo tiene que la esposa comportarse como la iglesia y el esposo comportarse como Jesús, tomando ese paralelismo con esa ketubá y esa enseñanza espiritual de la relación del esposo Yahvé con su esposa Israel. Igual valía para esa relación del esposo con la esposa. Se firmaba ese documento y normalmente el novio le daba a la novia un objeto de valor, un anillo, o quizás las monedas de las cuales una de ellas perdió la mujer de la parábola de la moneda perdida. Lo que era es que era algo de valor que pasaba ya a pertenecer a la esposa o futura esposa, a la prometida. Aquella mujer, a través de aquella ketubá que ella guardaba y guarda hasta el final de su vida, muy celosamente, ella lo guarda, no él lo firma, el futuro esposo lo firma, pero ella, la futura esposa, es la que guarda la ketubá. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Entonces, cuando ella aceptaba la ketubá y aceptaba ese objeto de valor, esas monedas, que repito, podían ser muy bien aquellas monedas que perdió la mujer, porque era insignificante, pero insignificante el valor económico de aquellas monedas, o muy poco, pero de un valor importante para ella, porque demostraba que había un esposo con ella. El esposo exclamaba: ¿veis? A todos, tú estás reservada para mí, conforme a la ley de Moisés y de Israel. O sea, el futuro esposo ya decía: tú eres para mí, y de acuerdo a la ley de Dios, eres mía.
para la iglesia esas arras de compromiso, esa señal que es entregada por el esposo Yeshua a su esposa, la iglesia, es señal de adquirir completamente en el futuro todo lo que Dios tiene reservado para la esposa de su hijo. Ese ara es actualmente el Espíritu Santo. Aras que el novio ha prometido. Leemos en 2 de Corintios y leemos en Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí Dios ha dicho, tú eres para mí. Jesús ha dicho, tú eres para mí. Eres mi esposa, has sido sellado para la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Se sellaba aquel compromiso con que ambos prometidos bebían de una misma copa del pacto. Y nos recuerda cuando Jesús en la última cena hizo pacto con una copa de vino. Con los discípulos, que eran los representantes de la futura esposa del Mesías. Con una copa de vino. Que curiosamente después se rompía. Hasta el día de hoy, en la ceremonia de la boda, se sigue pisando esa copa de vino de cristal y se dice, así como estos trozos de copa no van a poder nunca volver a ser reconstruidas, así nunca se disolverá este matrimonio. Ya para las mentes de Dios, para las mentes de los padres, para la mente del pueblo, para la mente de todo, y en el sentido espiritual para la mente de Dios, para la idea de Dios, ese kidusín, ese desposorio, compromiso, esa quietud es definitiva. Aquel hombre, aquella mujer, pertenecían el uno al otro. Cuando pensamos un poco en esa copa de vino, puede fácilmente venir a la memoria cuando participamos de la Santa Cena, del memorial de la Eucaristía, como cada uno le sea más fácil llamarla, no importa cómo la llamemos a ese acto, cada vez que participamos de eso, por palabras de Jesús y después por palabras de Pablo, estamos confirmando el pacto y comunión con el Señor de que vamos a vivir vidas santas y vamos a cumplir lo que la palabra de Dios nos espera de nosotros mientras anunciamos y esperamos las segundas venidas del Señor para participar en las bodas del Cordero. Por eso Pablo habla tanto de examinarnos y probarnos y ver si realmente con nuestra palabra estamos invalidando esa quietud espiritual, ese pacto espiritual que Dios ha hecho con nosotros, firmando por su parte con la sangre de su Hijo Yeshua. Después de aquella ceremonia, cada uno se despedía, volvía a su hogar, a la casa de sus padres, y pasaría aproximadamente un año esperando el día de su boda. Ahora, a partir de ese momento ya no vivían de la misma manera.
la vida cambiaba. Las novias cambiaban las vestiduras de joven ya a vestiduras de mujer casada. Normalmente su cara siempre estaría cubierta con un velo, esto que vemos en las películas. Cuando estuviera en público por la calle o cuando algún hombre que no fuera su padre, su abuelo, un hombre familiar cercano, fuera a casa de su padre. Ella se cubriría como todas las mujeres que estuvieran en su mismo estado de compromiso o estuvieran ya casadas. O sea, olvidémonos un poco de las películas americanas, ¿eh? Llevaría un velo por delante de la cara tapando su rostro. ¿Y por qué? Para que ningún otro hombre se fijara en ella. Pero para que ella no fuera tentación para nadie más y por causa de eso ella misma se desviara de su camino. Cuando venimos al Mesías y aceptamos por la fe entrar en este pacto matrimonial con Él, en el cual estamos en ese año esperando su segunda venida, nos comprometemos a vivir para Él. Porque Él ha dicho, tú eres mía. Y nosotros decimos sí. Hay palabras en la que ¿sabes que tú le dices? Me enamoraste, Señor, y me dejé enamorar por ti. Aquella mujer anticipadamente ya vivía para su esposo. Y el novio vivía para ella. Hay que entender quizás en esta situación el gran problema que tienen José y María cuando ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y él está dispuesto, quiere renunciar a ella y no conocemos la historia. Es en este periodo de un año. Se esperaba de ellos que ellos, en este caso nosotros, íbamos a vivir y viviríamos de acuerdo al pacto, al compromiso adquirido. La prometida del Mesías en este tiempo debe de vivir de acuerdo a ese nuevo estado, mientras llega el momento de la boda. ¿Y qué era la boda? La boda, estas se realizaban siempre por la noche. Cuando las estrellas habían salido. Y nunca el sábado. Pues entendía que el sábado era el día en que la esposa, Israel, se reunía con el esposo, Yahvé. En sábado no había otra boda que la esposa de Yahvé e Israel, que la boda de Yahvé e Israel. Pero cualquier otro día de la semana se realizaba la boda. Y hasta el día de hoy sigue siendo la mayoría de las comunidades judías así. La boda nunca es en sábado. El novio se vestía como un rey. Incluso, si podía permitírselo, se ponía una corona o un tocado sobre la cabeza de oro muy elegante. Tenía que salir vestido como un rey. Si no podía, pues se adornaba con una guirnalda de flores y tal. Se perfumaba y vestía las mejores ropas. Esta preparación del novio y de la novia están descritas por el profeta Isaías, porque me vistió de vestido de salud, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. La novia era otra cosa mucho más especial. Su atuendo era mucho más costoso y mucho más ornado, mucho más primoroso. Llevaba tiempo. Quizás durante ese año era el tiempo que ella y sus amigas dedicaban para hacerle el vestido de la novia.
novia y tenía que ser lo más hermoso posible. Poco antes de la boda, le embellecían el rostro, que pareciera brillara, que pareciera de mármol. La adornaban para ese día su cabello con perlas, con joyas. En su cuerpo vestía todas las piedras preciosas que pudiera llevar. Las que le habían regalado como regalo de boda, las mostraba, se vestía. Incluso joyas que su familia había heredado, la vestían con todas las joyas. Esto aún puede verse en algunos atuendos de novia de las comunidades sefardíes, por ejemplo, o del Yemen, donde la novia luce todas las joyas, todas, como a novia compuesta de sus joyas, dice el profeta Isaías. Las novias que eran de familias más pobres, pues pedían joyas a las amigas. Esto es propio del ser humano, el vestirse y elegante y muy bien para un día como ese, ¿no? Las festividades y especialmente el vestido de la novia siempre era recordado. No olvidemos que en cuanto a esta relación espiritual, la novia se le ha vestido de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Nunca se puede olvidar el vestido de la novia. Nunca se puede olvidar. El profeta Jeremías dice: olvídase la virgen de su atavío, o la desposada de sus sartales. Y el apóstol Juan, cuando ve a esa nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, dice: dispuesta como una novia ataviada para su marido. Nunca se puede olvidar el vestido de novia. Nunca hay que descuidar el vestido de novia. Y lo normal es que el novio fuera a buscar a la novia para llevarla al nuevo hogar, donde se iban a efectuar las festividades y todo esto. Y después de recibir ella la bendición de sus padres, acompañaba al novio y familiar. La novia, con toda la ornamentación propia en sus vestidos y una corona sobre la cabeza, parte hacia su nuevo y definitivo hogar. Dice el profeta Ezequiel: ¿cómo es la novia de Yahvé? Y te atavié con ornamentos, puse ajorcas en tus brazos y collar a tu cuello, y puse joyas sobre tus narices y zarcillos en tus orejas y diadema de hermosura en tu cabeza. Habría mucho pero no vamos a entrar por ahí. Entonces, cuando el novio llegaba a casa de la novia, comenzaba lo que era la segunda parte de esa procesión matrimonial, porque era una verdadera procesión, era una manifestación. Empieza esa manifestación, el novio saliendo de la casa de sus padres en dirección a la casa de la madre, de los padres de la novia, a recoger a esta, y después hay una gran procesión. Los amigos de uno, de otros, familiares, vecinos del pueblo, todos le siguen en procesión hasta llegar a su casa. Aquí hay que ver ya algunos simbolismos más. El novio podía salir
pero no sabían la hora exacta en que iba a llegar a la casa de la novia. Y la novia y los invitados que habían en casa de la novia, pues estaban esperando a que llegara el novio. El novio, por cualquier razón o por las razones, nunca se fijaba el momento exacto en que iba a llegar el novio. Los invitados, habían invitados que estaban en casa de la novia, pero habían invitados y dicen, bueno, ¿para qué vamos a ir a casa de la novia si ellos tienen que pasar aquí por la calle? Cuando pasen ya nos añadiremos. Por eso, pero la novia tenía que estar alerta, sus amigas todas alerta, esperando la llegada del novio. Esto nos recuerda algo, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el esposo vendrá. ¿Entendemos esa similitud? Ahora, las calles de las ciudades en aquellos tiempos eran oscuras, no había iluminación ahora, y no eran llanas, como puede ser una calle, sino que eran pedregosas, era monte, era muy distinto a lo que estamos abordando. Y era necesario y era obligatorio que todos los que asistían a la boda, menos los novios, llevasen velas, antorchas, algún candil encendido. Y lo curioso es que los convidados que no fueran a la casa de la novia sin luz, sin algún tipo de luz, no se les permitía unirse a la ceremonia. Y había quien esperaba durante el camino para que pasara la comitiva para unirse. Repito, sin lámparas o antorchas no podían unirse a esa procesión. Y no se les permitía entrar a la casa del novio. ¿Por qué? Porque según los rabinos, entendían que esas luces en la noche era el cumplimiento de aquellas palabras que Dios le dio a Abraham, que le dijo, tu descendencia será más que las estrellas del cielo. Si yo iba a una boda sin luces, que no deseaba que su descendencia fuera grande. Y por lo tanto lo normal es que el novio no me permitiera entrar en la boda. Por eso todo invitado a la boda tenía que llevar en primer lugar una lámpara, algo que... Podemos entender el conflicto que aquellas 10 vírgenes, aquellas 10 amigas de la esposa están con la novia, están esperando que venga el novio se retrasa, no viene la primera, pasa la noche, les entra sueño y se duermen esperando. Las 10 se durmieron. Pero cuando llegó el momento, 5 estaban preparadas porque habían sido previsoras y prudentes y llevaban aceite de sobra. Y las otras 5 no se prepararon y no llevaron. Y cuando fueron a espabilar aquellas lámparas de aceite, 5 pudieron añadirle más aceite y que las lámparas siguieran ardiendo. Y ir en la procesión matrimonial hacia casa del novio, y las otras 5, mientras que fueron a comprar aceite y pudieron volver, cuando quisieron entrar, el novio les dice, no os conozco. No habían ido preparadas para acompañar a la esposa al encuentro con el esposo. Podemos entender el paralelismo del aceite en nuestra vida si entendemos que el aceite nos ha sido a todos dado igual y es el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que Él arda en nosotros, porque no sabemos ni el día ni la hora. La novia iba con su pelo suelto y ese velo por delante que ya llevaba siempre el público. Los invitados bailaban, cantaban, tocaban instrumentos. Iban echando delante de los novios ramas de palmera y flor de mirto
que según en la tradición de Israel la flor de mirto es la flor de las novias. Era como una procesión de reyes, era lo mismo que se hacía cuando los reyes entraban. Recordamos a nuestro Señor Jesús cuando entró triunfante en Jerusalén. Y en la procesión habían hombres que tocaban tambores, hacían sonar el shofar, mujeres que cantaban y personas danzando en el trayecto. Recordamos esa: dad voces de júbilo en Sion, gritad con gritos. No es un grito, lo podemos ver esto todavía en pueblos semíticos, en culturas semíticas, ese grito gutural que hacen las mujeres, no un chillido, sino un grito gutural de la garganta que hacen las mujeres, que expresa alegría. Y después hay otras veces que en los duelos, en los entierros, hay otro sonido gutural que expresa dolor y pena y lloro. Ahí era un sonido de alegría, no chillido, un sonido de alegría. Y el momento más importante de toda la festividad, de ese año que había pasado, era cuando la novia entraba en el nuevo hogar, en lo que iba a ser su nuevo hogar. El salmista tuvo que haber captado un poco esto cuando dijo: con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes en por de ella, sus compañeras serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Porque las bodas en Israel eran comparadas, por humilde y pobre que fueran, eran comparadas con las bodas del rey de Israel. Exactamente igual. Por eso el salmista entiende en esa entrada de la novia en la casa del esposo, que era como cuando la novia del rey entraba en el palacio real. Después de haber llegado a la casa del novio, algunas mujeres más ancianas tomaban la tarea de coger el cabello de la esposa, esconderlo debajo del velo, y ya desde ese momento en adelante la costumbre dictaría que esa mujer, siempre que estuviera en público, siempre que estuviera delante de otros hombres, llevaría la cabeza, la cara cubierta. No pensemos en películas americanas. Estas eran las costumbres que habían y hasta el día de hoy pues lo podemos decir. Se la conducía a un lugar donde se encontraba un dosel o una chupá. Esto estaba localizado dentro o en el exterior. Bajo ese dosel, la novia estaba al lado de su esposo y alguien importante, un rabino, uno de los padres, un anciano, un abuelo de ella o de ella, alguien importante pronunciaría las 7 bendiciones. Digo, dado por alguna persona, quizás en la boda de Caná de Galilea, como parece que el más importante fuera Jesús el que pronunciara aquellas 7 bendiciones. Se leían los compromisos firmados de la ketubá y comenzaba la fiesta de la boda. A cada invitado que asistía a la boda, esta era la segunda obligación. La primera era portar luz en la procesión, la segunda obligación era llevar vestidos de boda. Eso lo vemos en Mateo 22, 1-14, donde se nos habla de aquella parábola o hecho real de
invitados a la boda. Y Jesús da en esta porción una ilustración sobre la fiesta y sobre los vestidos de boda, y lo enfoca en cuanto a la relación, en cuanto a Israel. Pero sí que es cierto que se llama primero el padre, el rey invita a sus amigos, invita a sus cercanos a las bodas de su hijo. Estos son los primeros invitados a la boda. En el versículo 1 al 6, cómo actúan y cómo reaccionan ante esta invitación, una actitud rebelde, no hacen caso, incluso llegan a matar a los enviados. Y aquí hay un claro mensaje para Israel. Y es que principalmente los religiosos de su época, al rechazar la invitación a entrar en el reino, perdieron como resultado su derecho y privilegio. En el versículo 7 a 9 se nos dice que Dios que el rey va a hacer un castigo. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén y el templo, hasta el día de hoy, fue el templo definitivamente destruido. Y sigue diciendo el texto de Mateo, el propósito redentor de Dios es que esa redención se llevaría a cabo, sí o sí, ya no con aquellos que confiaran en sus propios privilegios, en su propia justicia. Nosotros hijos de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Mentira, habían sido 400 años esclavos de Egipto y seguían esclavos de muchas cosas, pero bueno, dejemos esto. Que ya la redención no sería para el que confíe en sus propios privilegios, sino en los que confíen, estén vestidos para la boda, pero vestidos de fe y la obediencia a la voluntad de Dios, que es al fin y al cabo la parte de la firma que debe de haber por parte en la que tuvo espiritual por parte de la esposa. El banquete de bodas era presidido por un maestresala, un mayordomo, pero era una persona muy importante. Estaba encargado de tener cuidado de todos los preparativos y que la fiesta se desarrollara bien. Anda alrededor de las mesas, buscando a ver los invitados que no les falte nada. En algunos momentos determinados, pronuncia las bendiciones propias que hay que pronunciar en los momentos de la comida. También bendecía el vino. Podemos entender un poco de cuando Jesús cambia el agua en vino, cuando en las bodas de Canaán había faltado el vino. Podemos entender el sentido espiritual del vino en estas palabras de Jesús, ¿no? Durante la comida había fiesta, jovialidad. Y lo que se esperaba es que los invitados estuvieran exaltando a los novios. Como podremos observar, no había ceremonia religiosa propiamente dicha. Excepto las 7 bendiciones, no había mucho más. Pero se esperaba que durante la boda los invitados iban a estar lanzando alabanzas y glorias hacia los novios. Esto lo podemos ver en el libro de Ruth 4:11, la actitud que los invitados tienen en cuanto en la boda de Ruth y Boz. Es un ejemplo, es un buen ejemplo. Cómo empiezan a elogiar y a bendecir y a decir.
Porque es lo que tiene que haber en el corazón de los invitados. Agradecimiento, alabanza, porque esa boda ha llegado. Venid, alegrémonos, leíamos en el primer versículo. ¿Por qué nos vamos a alegrar? Porque las bodas del Cordero han llegado. Han llegado, ha pasado ese año. Año entendemos, de incertidumbre, esperando, de buenos y malos momentos, pero ahora ya ha llegado el momento de alegrarse. ¿Por qué? Porque la novia ha guardado sus vestiduras, porque se ha vestido de lino fino, porque ha esperado en fe y en obediencia a la palabra de Dios la segunda venida del Mesías. Y el Mesías ha venido a buscar a su esposa. Después se retirarán, entrarán en una habitación, estarán en intimidad, en esa relación íntima. Las fiestas, la fiesta matrimonial, la fiesta de Caná, durará una semana, unos 7 días. Ahora, los días nupciales, la luna de miel que llamamos nosotros, eran 30 días. Así será. La iglesia, la esposa, será arrebatada al cielo y recibirá al Señor, según nos dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. La iglesia entraremos en las fiestas de las bodas. Entraremos en intimidad y ese día largo, ese día oculto, ya habrá acabado. Y volveremos a tomar la copa de vino que Él prometió que de nuevo la tomaría con nosotros cuando venga en el reino de su Padre, en el reino de los cielos. Yo os invito aquí, habéis tenido un bosquejo, pero os invito a que hagáis un ejercicio, cojáis la Biblia, un comentario, un diccionario bíblico, la Biblia, y meditaréis sobre esto, sobre las bodas del Cordero y su relación con nosotros. Que el Señor os bendiga.